Otra forma que tenemos para poder enviar parámetros a un endpoint es mediante un mecanismo que ofrece también el protocolo HTTP, que es el de incluir los datos variables como parte de una porción de la URI denominada query string. Esta query string es fácilmente identificable porque consiste en la parte que está a continuación del signo de pregunta en una URI. El signo de pregunta divide la parte que conforma la dirección de la que conforman los parámetros, ¿sí? O la llamada query string. Esta query string está formada por un conjunto de pares clave valor, separados cada uno de ellos por un símbolo ampersand. De forma tal que si necesitamos enviarle parámetros a una petición, vamos a poder indicarle una secuencia de valores de esta manera. El nombre o identificador del parámetro, un signo igual y el valor que queremos pasarle. Para hacer una petición similar a la anterior, podríamos decir algo así. Nombre igual a Jorge o a DDD como está ahí o al valor que querramos enviar. Si hubiera que pasar más valores que sean parámetros de la petición, los vamos a separar con un símbolo ampersand. Entonces, supongamos, aunque no va a ser aprovechado en este endpoint, pero supongamos que hay que enviar un parámetro edad, se lo es indicado a continuación separándolo con ampersand. Y de esta manera se pueden enviar tantos parámetros como haga falta. Si bien la query string tiene un límite fijo, es un límite bastante grande, ¿sí? Son miles de caracteres, o sea que en general no vamos a superar ese límite. De esta manera, un endpoint puede estar recibiendo una cantidad variable de parámetros, ya que estos parámetros enviados así son opcionales. Puede que se envíe al endpoint solo el parámetro nombre o solo el parámetro edad o ambos, pero en cualquier orden. No importa. Sea como sea, los parámetros que sean enviados de esta manera van a llegar al endpoint. Si falta uno, llegará vacío, ¿sí? Pero no va a haber inconveniente con cuáles y cuántos se manden. ¿Cómo se programa un endpoint para que pueda recibir esos parámetros? El mecanismo es muy similar al de recibirlos vía path variable. Para esto vamos a tener que crear otro método, un método diferente, que no va a indicar en la URI los parámetros, sino que los va a indicar únicamente dentro de la lista de parámetros del método, pero en lugar de anotarlos con la anotación path variable, va a utilizar la anotación request param. De esta manera, un parámetro enviado en la query string va a poder llegar automáticamente al argumento nombre del método. De una manera similar a lo que ocurre con las path variables, no es necesario que coincida este identificador con el del parámetro concreto que llega al método. Este identificador lo que va a determinar es de dónde se obtiene el valor en la query string. Es decir, este identificador debe coincidir con lo que se envíe acá en la barra de dirección. Una vez que nosotros tengamos esto, ya podemos ir a probarlo. De esta manera, si por ejemplo se envía una petición con toda esta query string, llega efectivamente el valor Jorge al endpoint, ¿sí? Supongamos que decimos nombre igual a Ana, ahí llega el valor efectivamente. Si el valor no es enviado, por ejemplo, si es enviado vacío, va como una cadena vacía. Pero si directamente no es enviado, por ejemplo, mandamos una query string solo con este parámetro de edad, que particularmente es ignorado, pero no se envía el nombre, bueno, en ese caso sí tenemos un error. Y ahí sí hay que manipularlo especialmente.
Cuando efectuamos estos parámetros, el uso luego es similar. Cuando efectuamos peticiones que reciban parámetros, sea que los reciban con pathVariable o con requestParam, en ambos casos luego ya es responsabilidad del método que los manipule utilizarlos para algo. Razonablemente, nunca se van a desarrollar endpoints tan simples como estos. Generalmente estos parámetros van a ser utilizados según la lógica de lo que se esté programando. Por ejemplo, para ir a la base de datos a grabar un nuevo dato o hacer una búsqueda, incluir ese parámetro en un where para consultar un dato en la base de datos y luego que el método retorne esos datos consultados, o para cualquier otra funcionalidad que se requiera para ese endpoint. Sin embargo, independientemente del uso que se les vaya a dar, cualquier parámetro que requiera el endpoint puede ser capturado muy fácilmente mediante una de estas dos alternativas. ¿Cuál se debe usar en cada caso? Se va adquiriendo con la práctica. En general, la regla es que si el dato es obligatorio para que el endpoint funcione, es razonable exigirlo en pathVariable. Y sobre todo pensando en que la URI en una API REST pretende representar un recurso existente en el sistema. Por ejemplo, si estamos en nuestro portfolio con la carga de los trabajos de la persona, es razonable que haya un endpoint que se llame trabajo, cuya URI sea trabajo, y para identificar cada uno de ellos tendremos un parámetro que sea el identificador, el código de trabajo, el ID del trabajo. En ese caso es razonable utilizar el parámetro ID como parte de la URI, por lo tanto recibirlo en pathVariable. Sin embargo, si el endpoint recibe un parámetro que es para realizar algún procesamiento, pero que no representa estrictamente un recurso del sistema, por ejemplo, una condición de búsqueda, si hay que buscar personas en una base de datos y se recibe un apellido para buscar el apellido, en ese caso es preferible recibirlo por query string. También es adecuado recibir por query string parámetros cuando de todos los posibles parámetros alguno es opcional o la aplicación cliente los puede querer mandar en cualquier orden. Entonces ahí sí es apropiado usar la query string. Luego, salvando esas diferencias, el manejo de los parámetros de las dos maneras, desde el punto de vista del método que se ejecuta, van a ser similares.